Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es David Martí, soy el presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología y desde nuestra sociedad lo primero agradecer vuestra presencia. Deseamos que estéis todos bien y que hayáis podido disfrutar de unos días de descanso. Presentamos la primera sesión del programa Apuntes Clínicos de la Sociedad Castellana de Cardiología, que tengo el gusto de dirigir con los doctores Marta Cobo y Juan Gorriz. Y como sabéis, se van a celebrar 5 jornadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Agradecer enormemente a los patrocinadores AstraZeneca y Bristol Myers Squibb, así como al resto de nuestros aliados por darnos apoyo para poder llevar a cabo nuestros proyectos formativos. Decir que tenéis disponible el programa de este programa Apuntes Clínicos en castellanacardio.es y en esta primera sesión hablaremos de los avances en cardiopatía isquémica crónica, una entidad que representa pues, aproximadamente un tercio de nuestra labor asistencial y en la que hemos tenido importantes avances tanto desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Para ponernos al día tenemos dos profesionales de reconocido prestigio, buenos amigos, pero sobre todo médicos que de verdad sitúan al paciente en el centro del proceso asistencial. En primer lugar, el doctor Moya es una de las personas con más experiencia en imagen avanzada, pero sobre todo un gran ecocardiografista. Docenas de cardiólogos hemos aprendido de él y cuando le conoces llegas a creerte aquello de que la imagen puede superar a la hemodinámica en el diagnóstico de las cardiopatías. Y posteriormente, el doctor Javier Ortega, un médico muy práctico, muy seguro, probablemente el médico que todos queremos que nos reciba en la consulta o en la unidad coronaria, nos va a hablar de los últimos avances en el tratamiento. Teníamos habilitado un chat de YouTube para que planteaseis vuestras consultas, pero hemos tenido algún tipo de problema de última hora, así que os voy a facilitar mi teléfono personal al que, por favor, podéis dirigir cualquier consulta que queráis que tratemos al final de las charlas. Entonces, os doy mi número, que es el 620 42 60 93 y, insisto, lo atractivo de estos programas en streaming es que podamos hacer un debate interactivo, así que animaros a preguntar cualquier cosa, me lo podéis mandar por SMS o por WhatsApp y yo luego lo transmitiré a los ponentes y lo debatiremos conjuntamente. Os repito el número 620 42 60 93. Y sin más, ya no entretengo más, damos paso al doctor José Luis Moya, que nos va a hablar de novedades en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, David, por tu amable presentación. Se nota que somos amigos. Quiero dar las gracias a toda la Sociedad Castellana de Cardiología por su invitación a estar en esta interesantísima sesión. Me gusta estar aquí porque yo formé parte de la Sociedad Castellana de Cardiología hace años y me retrae a viejos tiempos. El tema del que yo voy a hablar es de avances en imagen cardíaca en pacientes en cardiopatía isquémica. No sé por qué no sale mi presentación. Perfecto, ya sale mi presentación. Entonces, para atrás, por favor. Sí, para atrás, a la primera diapositiva. De acuerdo. Le he puesto un título, Del cielo al suelo, luego veremos por qué, y en la primera parte de esta presentación voy a hablar de Estamos en el cielo. Y en esta primera parte voy a intentar resumir los avances que ha habido en imagen cardíaca, en todas las técnicas de imagen cardíaca, centrándome en la repercusión en la enfermedad coronaria, en sus apartados más importantes. Avances de imagen cardíaca en la lesión coronaria, en la valoración de la lesión coronaria, en la valoración de la repercusión funcional de esta lesión coronaria, así como en la caracterización del tejido que está dependiente de esta lesión coronaria. Vale, empezaremos por ecocardiografía, es la técnica básica de la imagen cardíaca, y numerosos y continuos avances en... La siguiente, por favor.
Numerosos y continuos avances en equipamiento, en las sondas, han posibilitado numerosos avances en las aplicaciones clínicas de la ecocardiografía. Estos avances se están gestionando actualmente en ecocardiografía tridimensional, como las imágenes que ven, en deformación miocárdica, en ecocardiografía de estrés y así como incluso en análisis de los vectores de flujos, en análisis vectorial de los flujos de los fluidos dentro del corazón. Pero, siguiente diapositiva, por favor. Pero esta charla va fundamentalmente guiada a enfermedad coronaria. Con eco sabemos que podemos ver perfectamente las salidas de las coronarias, pero no es una herramienta para ver las arterias coronarias y no es una herramienta para ver las lesiones coronarias. Eso no ha cambiado. Lo que sí permite ver la ecocardiografía es la repercusión funcional de las lesiones coronarias. La reserva de flujo, como se ve en el centro de la imagen, se obtiene con ecocardiografía torácica de reserva de flujo de la descendente anterior desde hace años. Sin embargo, esto nunca se ha llevado a la práctica clínica, no se hace clínicamente reserva de flujo por eco transtorácico. La perfusión miocárdica con contraste también la podemos hacer, pero esto ha sido como el santo grial, siempre lo hemos ido buscando, pero realmente no lo hemos encontrado. Lo que sí que es realmente útil para ver la repercusión funcional de nuestras lesiones coronarias es la ecocardiografía de estrés. Es una herramienta hábil, accesible, con una valoración totalmente documentada, pero que se le achaca una variabilidad importante. ¿Cuál es el avance? El avance actual es que se ha conseguido hacer deformación miocárdica durante el eco de estrés. Esto permite disminuir la variabilidad de los resultados de la técnica. Siguiente. Si nos centramos en caracterización tisular, el eco permite un perfecto análisis morfológico del ventrículo izquierdo, de su función y de las complicaciones del infarto agudo del miocardio. Perfecto. Sin embargo, no permite ver la escara miocárdica como por ejemplo puede ver la resonancia magnética. Nosotros vemos un defecto de contractilidad e inferimos que hay un infarto, pero no vemos el tejido necrosado. Eso es una limitación de la ecocardiografía. Nosotros, por otro lado, vemos la viabilidad del miocardio haciendo un estudio de reserva contractil con dobutamina, pero tampoco vemos el metabolismo del miocardio como puede ver un análisis de medicina nuclear. O sea, permite el análisis tisular, pero no un análisis detallado, no un análisis perfecto. Nuevas técnicas, no tan nuevas técnicas como el backscatter o el speckle tracking, permite detectar patrones característicos de un infarto o de alguna patología como la amiloidosis, pero nuevamente es una aproximación, no es una caracterización precisa del tejido. En resumen, la ecocardiografía no permite un análisis de la anatomía coronaria, permite un excelente análisis morfológico y funcional del ventrículo izquierdo, permite analizar la reserva funcional de una lesión coronaria y tiene una limitada posibilidad hacia la caracterización miocárdica. Siguiente, por favor. Pasamos al TAC cardíaco. Siguiente. El TAC cardíaco ha evolucionado técnicamente de una manera muy rápida y eso nos ha permitido tener una mejor resolución espacial, tener menos artefactos, tener menos radiación y tener más aplicaciones de la técnica. No hay más que ver cómo los análisis morfológicos funcionales del corazón con TAC se pueden hacer ahora con enorme precisión. Sin embargo, siguiente, como hemos dicho, en esta charla vamos a hablar fundamentalmente de cardiopatía isquémica y el TAC es nuestra herramienta de imagen fundamental para ver la coronaria. Entonces podemos ver el score de calcio y lo que ha progresado últimamente es que se está haciendo unas herramientas de cálculo automático del score que simplifica muchísimo el trabajo con respecto a lo que se hacía inicialmente. También se han desarrollado herramientas de predicción de riesgo que integran, además de clínica y otros factores, integran los estudios de calcio score y estos mejoran la predicción de riesgo con respecto a los predictores habituales clínicos. La estrella del TAC es la angiografía coronaria. Es para todos conocido que con TAC podemos visualizar las arterias coronarias con gran precisión y que esto tiene una eficacia diagnóstica importantísima a la hora de ver lesiones coronarias en arterias nativas. Pero el TAC va más allá. Estudios actuales permiten calcular el volumen total de placa en la arteria coronaria
y este volumen total de placa aumenta la predicción de isquemia con respecto al valor aislado de la estenosis coronaria. Y es más, nosotros podemos detectar aquellas placas de riesgo, aquellas placas vulnerables, que son aquellas que tienen bajo nivel de atenuación, que tienen un remodelado positivo y que tienen calcificaciones localizadas, no calcificaciones extensas. Estas placas son de más riesgo y necesitan nuestra mayor dedicación y mayor trabajo terapéutico para evitar sus complicaciones. Siguiente, por favor. Pero el TAC no solamente es anatomía coronaria. El TAC permite ver la repercusión funcional de las lesiones coronarias. Se ha demostrado que modelos computacionales de fluidos permiten estimar la reserva de flujo coronario, al igual que los estudios invasivos. Y permite ver, como en el ejemplo de la izquierda, como una lesión que anatómicamente parece significativa, el estudio de reserva de flujo da una lesión que no tiene significación. El problema de esto es que solo hay una casa comercial que lo hace, solo hay un equipo que lo hace, tienes que mandar el estudio fuera y ellos luego te devuelven el informe. O sea, no tenemos la accesibilidad de hacerlo dentro del hospital. Estudios han demostrado que también podemos estudiar la repercusión funcional de nuestras lesiones mediante el estudio de la perfusión. Esto se hace mirando la intensidad del contraste, la intensidad del yodo en el miocardio. Entonces podemos ver defectos de perfusión con respecto a otras zonas. Incluso se puede hacer un estudio dinámico cuantificando la perfusión de la perfusión miocárdica con yodo. Estos estudios demuestran una buena relación con lo que se obtiene con estudios de SPECT. Siguiente, por favor. Si nos fijamos en la caracterización tisular, el TAC también permite analizar la viabilidad miocárdica mediante estudios de realce tardío de yodo. Esto es totalmente equivalente al realce tardío de gadolinio que se hace con resonancia magnética. Entonces, los estudios demuestran una eficiencia diagnóstica similar a la de la resonancia, pero realmente la opacidad, el contraste entre lo que es viable y no viable es muy débil, con lo cual la aplicación clínica de esto hoy en día es muy limitada y se utiliza solamente para investigación. Sí que quería dedicar unas palabras aquí a lo que es lo que se llama análisis de textura o radiomica. Es como con técnicas de imagen, con TAC en este caso, se analiza la textura del tejido y el equipo con esa textura es capaz de discriminar si un tejido, por ejemplo, tiene un infarto o no tiene un infarto. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes que estar tú pensando en buscando si tiene un infarto en esa zona, sino el tejido automáticamente, aunque tú estés mirando la válvula aórtica, te dice ese tejido miocárdico tiene un problema y este tejido miocárdico tiene una zona de infarto. Esto es un avance que está en desarrollo, pero que es un poco por donde van a ir las cosas en un futuro. Entonces, en resumen, si vemos el TAC, es la herramienta fundamental para ver la anatomía coronaria, tiene muy buena proyección para ver la repercusión funcional mediante la reserva de flujo o los análisis de perfusión, tiene un buen análisis morfológico y funcional y por el momento todavía tiene un limitado valor para la caracterización miocárdica. Siguiente. La siguiente técnica a analizar, siguiente diapositiva por favor. La siguiente técnica a analizar es la resonancia magnética cardíaca. Siguiente. El equipamiento ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. Tenemos equipos con más campo magnético, mejores antenas, con mayores radiantes. Todo esto ha posibilitado el desarrollo de nuevas aplicaciones de las que se está hablando continuamente y que habrán oído hablar ustedes. Entre ellas, por ejemplo, las técnicas de mapping, el mapeo. Saben que las secuencias habituales de resonancia magnética se basan en el contraste que hay entre el tejido enfermo y el tejido sano. Si el tejido está difusamente enfermo, no es capaz de demostrarlos. Pues bien, las técnicas de mapeo, como se ve en la diapositiva, dibujan curvas en las que se refleja la recuperación de la magnetización longitudinal y transversal del tejido. Estas curvas son idénticas a las que vienen en los libros. Es idéntico a lo que hemos estudiado cuando estudiábamos la física de la resonancia magnética. Y gracias a estas curvas podemos obtener el T1 y el T2 y el volumen extracelular de nuestros tejidos. Esto nos acerca mucho a la caracterización tisular de los tejidos. Además, esta técnica permite hacer unos mapas en la que la intensidad de la señal del mapa
es relación directa con el T1 y T2 de los tejidos. Es decir, que nos aproximamos mucho a la caracterización de los tejidos. Siguiente. Otras secuencias de las que se está hablando mucho últimamente son las secuencias de 4D Flow, en las que se obtienen unos flujos tridimensionales dinámicos de los tejidos. Estas herramientas son fantásticas y permiten, sobre la imagen inicial, obtener cortes en cualquier parte del flujo para analizar sus velocidades y todos sus valores. Y los estudios de streamlines, como se ve en la imagen de arriba de la derecha, nos dan patrones característicos de diversas patologías valvulares y vasculares. Esto es de gran utilidad para todos estos procesos. La última modalidad o aplicación que se ha desarrollado en los últimos años, desde que se está hablando mucho, es el Future Tracking, que esto es un equivalente al Speckle Tracking de ecocardiografía. Se basa en el seguimiento de patrones de movimiento en las secuencias de cine convencional, o sea, no es una secuencia extraña, sino es una forma de analizar las secuencias de cine, y con ello se obtienen velocidades y curvas y valores de deformación miocárdica equivalentes a las del Speckle Tracking, con su misma implicación clínica. Bueno, una vez enseñado esto, siguiente diapositiva, lo que vamos a centrarnos otra vez y de nuevo es en cardiopatía isquémica. La resonancia magnética permite ver, como se ve en la imagen, la anatomía coronaria, la permite ver bien, pero la resolución es inferior al TAC, el tiempo de estudio es inferior al TAC, por lo tanto el TAC hoy por hoy es superior a la resonancia magnética en el análisis de la anatomía coronaria. Lo que sí está claramente demostrado y está totalmente asentado es la gran utilidad de la resonancia magnética para ver la repercusión funcional de las lesiones. Esto se puede hacer mediante RM de estrés con vasodilatadores, mediante estudios de perfusión o mediante eco de estrés con dobutamina. Lo que más se usa es la RM de estrés con vasodilatadores, que ha demostrado ser muy eficaz, muy segura y que da numerosos estudios concluyentes en los que podemos obtener la evaluación de nuestros pacientes. Siguiente. Y de lo que no hay ninguna duda, que la resonancia magnética es la mejor herramienta para caracterización tisular, para la demostración de necrosis miocárdica de los tejidos. Delimita perfectamente la zona de necrosis, delimita las complicaciones, permite ver las complicaciones de un infarto y últimamente las técnicas de mapping que también se alteran en presencia de infartos agudos y crónicos permiten añadir información a las técnicas de realce tardío. Y es más, cuando el realce tardío no se puede utilizar por insuficiencia renal, las técnicas de mapping son totalmente aplicables. En resumen, la resonancia magnética no es la técnica de elección para ver anatomía coronaria, es excelente en su valoración morfológica y funcional, es excelente para ver la repercusión funcional de las lesiones coronarias y es también excelente para ver la caracterización de los tejidos, aunque no ve ni el metabolismo como ve la medicina nuclear ni la inflamación. Siguiente. Pasemos a ver ahora los avances en medicina nuclear. Siguiente. La medicina nuclear está evolucionando de los estudios de SPECT a estudios de PET y cada vez más a lo que es imagen híbrida. Si nos basamos en PET, la utilización de marcadores con flúor que tienen una vida media prolongada están permitiendo utilizar ciclotrones que no tengan que estar los ciclotrones en el propio hospital. Eso permite aumentar la accesibilidad a la técnica y disminuir el coste, aparte de otras ventajas técnicas como se ven en la diapositiva. Si nos centramos en enfermedad coronaria, las técnicas de medicina nuclear no nos permiten ver la lesión coronaria, no nos permiten ver las arterias coronarias ni las lesiones coronarias, pero son los métodos de referencia para ver la repercusión funcional mediante los estudios de perfusión miocárdica. Los nuevos estudios con nuevos marcadores de flúor permiten mayor eficiencia diagnóstica a la hora de detectar isquemia y, como se ve en la imagen, la resolución de las imágenes son mucho mejores que los que se obtenían previamente con estudios de SPECT. Siguiente. Y nuevamente, la medicina nuclear es referencia en viabilidad mediante el estudio del metabolismo. O sea, sabemos que para demostrar viabilidad tenemos que hacer un estudio conjunto de perfusión y metabolismo, y cuando hay, como en la imagen superior, un defecto de perfusión sin defecto de metabolismo,
hay viabilidad miocárdica y en la imagen de medio que hay un defecto de perfusión, pero también hay defecto de metabolismo, vemos que es una zona de escara. Estos estudios permiten cuantificar el porcentaje de escara del tejido miocárdico y el porcentaje de viabilidad, y esto es de gran utilidad y de gran aplicación en la clínica diaria. Aparte de esto, la medicina nuclear nos permite detectar inflamación miocárdica de gran utilidad, como se ve en la imagen, en endocarditis, o de gran utilidad en miocarditis. Y también últimamente se está demostrando que puede detectar zonas de denervación miocárdica, como ocurre en los infartos o como también ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, en resumen, la medicina nuclear no nos permite ver la anatomía coronaria para nada, tiene una valoración morfológica y funcional limitada, pero sin embargo es excelente para la valoración de la repercusión funcional mediante los estudios de perfusión y excelente para ver el metabolismo, la inflamación y la viabilidad miocárdica. Tras este breve resumen, siguiente diapositiva, vemos que no hay ninguna técnica excelente en todo. Hay técnicas que son muy buenas para ver anatomía coronaria, hay otras que son muy buenas para ver repercusión funcional. Entonces, la conclusión es, ¿por qué no fusionar dos técnicas para conseguir mejorar lo que son buenas y disminuir las limitaciones de cada una de ellas? O sea, estos son lo que se llaman equipos híbridos, que juntan dos técnicas para optimizar sus resultados. Siguiente diapositiva. Los equipos híbridos tienen muchas ventajas. Primero, son más operativos. Pensad en un paciente que vemos en la consulta con dolor torácico. Le pedimos una prueba de un TAC y te sale que tiene lesiones, pero tenemos que ver la repercusión funcional de las lesiones, le tenemos que pedir una prueba funcional, pensemos en un SPECT, lo tenemos que ver. O sea, el paciente se va prolongando en el tiempo. Si le hacemos una prueba híbrida que me dé la anatomía y la funcionalidad simultáneamente, ganamos mucho tiempo y somos muchísimo más operativos. También resuelven problemas clínicos. Si yo hago un TAC y tiene lesiones coronarias, es difícil de interpretar, calcificaciones, pero sin embargo, a la vez tenemos la repercusión funcional y vemos que no hay repercusión funcional, ya están interpretadas las lesiones, o si vemos que sí las tiene. O si en el TAC, por ejemplo, tiene dos lesiones, el análisis funcional me permite definir cuál de las dos es la responsable de la isquemia. Y además aumenta la eficacia de nuestros estudios. De hecho, la Sociedad Europea de Medicina Nuclear recomienda estudios híbridos o los estudios no híbridos. Siguiente. ¿Qué es lo más operativo en cardiopatía isquémica? Lógico, pues lo más operativo es una fusión de una técnica que me dé una perfecta análisis de la anatomía coronaria, como puede ser el TAC, y de una técnica que me dé la repercusión funcional de esa lesión coronaria. Se han hecho estudios con eco de estrés y TAC, buenas imágenes, pero no han llegado, yo creo, a repercutir clínicamente. Estudios que han demostrado utilidad de TAC con SPECT, pero realmente lo que últimamente se está haciendo más son estudios de PET con TAC. Entonces, juntando la excelente resolución anatómica del TAC con la excelente resolución funcional del PET. Y de hecho, con estos estudios se obtienen valores de sensibilidad y de especificidad para detectar isquemia mejor que con los estudios aislados. Pero piensen, ¿por qué no juntamos el PET, que tiene un análisis morfológico limitado, pero tiene un gran análisis metabólico y de inflamación, con la resonancia magnética, que tiene un análisis morfológico y de caracterización tisular excelente, y los juntamos en un solo estudio, estudios de PET-RM? Bueno, pues esta asociación es excelente para estudiar la repercusión de la cardiopatía isquémica, para ver isquemia, para ver viabilidad, para ver las zonas de infarto. Y este es un futuro que se está trabajando mucho últimamente. Siguiente. Dos diapositivas para hablar de inteligencia artificial. Todos los avances no dependen solo de progresión en los equipamientos, en el hardware, sino que es que los avances en computación son fundamentales para poder avanzar en nuestras imágenes cardíacas. Entonces, inteligencia artificial hace referencia a toda esta terminología en la que no voy a entrar, pero que su aplicación en imagen cardíaca hace que los estudios sean mucho más sencillos, mejora la eficacia de nuestros estudios y disminuye la variabilidad de los mismos.
Primero, la inteligencia artificial se utilizó para simplificar estudios repetitivos, como medidas de función ventricular o tal cual, pero cada vez se ha ido utilizando procesos más complejos como diagnósticos clínicos o previsiones de riesgo. Siguiente diapositiva. En esta imagen muestro una serie de ejemplos de la utilidad de la inteligencia artificial en imagen cardíaca. Primero simplifica. En la imagen superior lo que pongo es que en el eco los nuevos equipos te van a decir si estás cogiendo mal la imagen, te van a ayudar a cogerla bien, te optimizan automáticamente la profundidad, la ganancia, te dicen cómo tienes que ir haciendo el estudio paso a paso y al final te van a hacer un informe automático como se hace con los electros. Con lo cual simplifican muchísimo el trabajo, automatizan el trabajo. Ten en cuenta que, por ejemplo, en eco lo que se hace es, tú tienes una imagen en movimiento de un eje largo, le das al clic, separa la imagen, te mide y te da las dimensiones. O lo mismo con la fracción de eyección, o lo mismo con la imagen espectral. Le das a un clic y no tienes que ir trazando los bordes, te da directamente todas las medidas. Esto es inteligencia artificial y esto es simplificar el trabajo. Lo mismo para TAC, que se calcula automáticamente el score de calcio, o TAC IRN, que calcula las dimensiones, fracción de eyección, y progresivamente cosas más complejas como la reserva fraccional de flujo o la perfusión, o últimamente llegando a el diagnóstico. Sin tener que interpretarlo tú, con solo la imagen el equipo te da el diagnóstico, o incluyendo las imágenes en datos clínicos y datos analíticos se va a poder hacer una predicción de riesgo mejor que la usada con las técnicas habituales clínicas. Siguiente. Según todo esto, ¿estamos en el cielo? Pues no. La verdad que lo que estamos es un poco en las nubes, porque la realidad del día a día es otra. Siguiente diapositiva. Nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestro paciente con dolor torácico en la consulta, seguimos las guías o nos leemos las guías y lo que nos han dicho las guías es que ahora no le podemos pedir una ergometría porque no tiene utilidad clínica, su valor es muy limitado, que lo que tenemos que pedir, si hay una baja probabilidad pretest, es un TAC, y si la probabilidad pretest es alta tenemos que pedir un test funcional, y ahí es donde nos surge el problema. Siguiente, porque yo tengo que pedir un TAC, fantástico, me pido un TAC, pero todos podemos pedir un TAC. ¿Cuántos TAC podemos pedir? Realmente, ¿y en cuánto tiempo nos llegan los TAC? Realmente el sistema no está preparado para este cambio. O sea, no tenemos la capacidad de cambiar tan drásticamente nuestra actividad clínica. Y de hecho, la SERAN, la Sociedad de Radiología, en esta reciente publicación, se hace cargo del tema. Y dice, oye, cuidado que estamos teniendo una sobrecarga de trabajo a la que todavía no estamos preparados. Pasa algo parecido cuando nosotros tenemos que pedir un test funcional. Vamos a las guías y ¿qué test funcional pedimos? Bueno, las guías lo vienen clarísimamente. Lo mejor de lo mejor es el PET y la resonancia de estrés. Fantástico, pero ¿quién puede pedir esas pruebas? Con lo cual nos quedamos con el eco de estrés y el SPECT. Y aún así la accesibilidad tampoco es tan grande y la variabilidad no es despreciable. Lo que quiero decir, siguiente. Lo que quiero decir es que estamos en el suelo y tenemos que estar en el suelo, y tenemos que llegar al cielo. Para llegar a ello, tenemos que hacer una transición, pero para eso hace falta una convicción política y una importante inversión en equipamiento y en personal para que podamos hacer todos estos avances, podamos utilizarlos en el beneficio de nuestros pacientes. Siguiente. Con lo cual, los apuntes clínicos de mi charla es que el avance tecnológico en imagen cardíaca es enorme. No hay una técnica de imagen perfecta, tenemos que dominarlas todas ellas para saber cuál es la utilidad de cada una de ellas. La imagen de fusión viene a compensar los problemas que tiene cada una por separado y a implementar las técnicas para mejorar sus resultados. La inteligencia artificial simplifica los estudios a la vez que aporta eficacia diagnóstica y disminuye la variabilidad. No sé lo que pasará con los que nos dedicamos a eco, si esto sigue así. Pero bueno, hace falta una convicción política y una inversión importante para que todos estos avances sean accesibles a todos nuestros pacientes. Siguiente.
Redundo en mi agradecimiento a la Sociedad Castellana de Cardiología por haberme invitado, y también tengo que extender mi agradecimiento a General Electric, que me ha dejado parte de las imágenes que si no yo no podía haberles presentado en esta presentación, y a todos los autores de este experto universitario en la aplicación de la resonancia magnética cardíaca, que también me han cedido sus derechos. Invito a la gente que esté interesada en resonancia magnética a apuntarse a este curso que va a comenzar en un par de meses. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu excelente charla. La verdad que seguramente hubieses tenido menos trabajo si te hubieses limitado a hablar de las últimas guías de síndromes coronarios crónicos, pero lejos de eso, lo que has hecho es, como siempre, enamorarnos de la imagen, de todas sus posibilidades y dejarnos muy claro las diferencias entre las distintas técnicas. Insisto en que hemos tenido un pequeño problema con el chat. Así que las preguntas que dejaremos para el final me las podéis ir pasando a mi teléfono personal, que es el 620 42 60 93, y damos paso ya al siguiente ponente, que es el doctor Javier Ortega, que es un médico clínico centrado en los cuidados coronarios en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y adelante, Javier, si eres tan amable, cuando quieras puedes empezar tu presentación. Lo mismo que José Luis, agradezco que me hayáis invitado aquí para dar esta charla, y sobre todo es una charla entre amigos, de gente que nos conocemos desde hace muchos años. Si me ponéis la presentación. Bueno, aquí hay un pequeño índice donde pues comento los aspectos que vamos a tratar, los que yo he considerado quizá más importantes. Primero, el concepto de síndromes coronarios crónicos. Ahora lo veremos porque es un concepto nuevo, aunque realmente es una cuestión semántica. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de la terapia farmacológica de la cardiopatía isquémica crónica o del síndrome coronario crónico. ¿Qué hay de nuevo? El tratamiento antitrombótico, la aparición de fármacos archiconocidos, pero en otros campos, no precisamente dentro de la cardiopatía isquémica, como ha sido la colchicina. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento hipolipemiante? Algunos aspectos relacionados con la revascularización, un tema candente en el paciente crónico, cuándo debemos revascularizar, cuándo no, si la isquemia es importante, qué pasa con la enfermedad de tronco, tradicionalmente una indicación quirúrgica, qué pasa, una pincelada con las oclusiones crónicas, que es otro problema que se nos plantea también con cierta frecuencia, y algunos aspectos de la diabetes como principal o uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con síndromes coronarios crónicos. ¿Me pasas la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno, sabéis que las últimas guías de práctica clínica ya no hablan de cardiopatía isquémica crónica, sino que hablan de síndromes coronarios crónicos. Realmente no es que haya cambiado mucho, simplemente es un concepto nuevo, pero que es para reflejar algo que ya conocíamos. ¿Y qué consideramos síndromes coronarios crónicos? Pues para simplificar todo aquello que no es un síndrome coronario agudo. Como veis ahí, ellos consideran 6 escenarios. A mí me parece un poco ficticio esto, porque muchos de ellos en algún momento se pueden solapar, pero bueno, básicamente son pacientes que tienen clínica que sugiere cardiopatía isquémica aunque no está diagnosticada. En otro grupo estarían aquellos pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica, han tenido un síndrome coronario agudo o han sido revascularizados, pero están ya en una fase estable de la enfermedad. Y luego pacientes con angina microvascular o angina vasospástica en los que no encontramos lesiones de las grandes arterias epicárdicas, o pacientes con disfunción ventricular en los que se sospecha una cardiopatía isquémica de base. La siguiente diapositiva. En lo que respecta al tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica, el tratamiento farmacológico sintomático de la sintomatología, vamos a decir, ha habido pocos cambios en los últimos años. Como veis aquí, ha habido pequeñas variaciones quizá en el momento de introducir algunos fármacos, pero la base del tratamiento siguen siendo los beta bloqueantes o los calcio antagonistas, los nitratos también, y quizá la única novedad en las últimas guías es que tanto la ivabradina como la ranolacina o la trimetazidina, estos dos últimos fármacos que actúan frente a la cardiopatía isquémica con un mecanismo más bien metabólico, más que hemodinámico, como podrían ser los beta bloqueantes o los calcio antagonistas, se han clasificado dentro de un grupo de recomendación 2A frente al 2B, que eran las guías previas. Todos estos fármacos no han demostrado ninguno de ellos
un beneficio pronóstico. Son fármacos que han demostrado beneficio clínico. La trimetazidina, que es un fármaco que yo utilizaba hace muchos años como residente, luego dejé de utilizarlo, se ha publicado ahora recientemente en el último congreso de la Sociedad Europea un estudio en el que se utilizaba en pacientes que habían sido revascularizados y donde ha demostrado que la trimetazidina añadida al tratamiento habitual no reduce los eventos cardiovasculares, pero sí que hay estudios que parece que demuestran un cierto beneficio en los episodios de angina. La siguiente, por favor. Respecto al tratamiento antitrombótico, que probablemente es uno de las piedras angulares del tratamiento de la cardiopatía isquémica, tampoco hay grandes novedades en lo que es los fármacos. Seguimos utilizando la aspirina como fármaco fundamental y el clopidogrel en algunos pacientes que por lo que sea tienen contraindicación para la utilización de la aspirina. Pero en lo que sí puede haber un pequeño cambio con respecto a cosas que hacíamos hace años, la siguiente diapositiva, por favor, es que cada vez hay una mayor tendencia, como se puede ver aquí, incluso con un grado de recomendación bastante importante, como es 2A, en el hecho de valorar en algunos pacientes, ya en una fase crónica, no en síndromes coronarios agudos, añadir un segundo antiagregante plaquetario en aquellos pacientes que nosotros consideramos que son de muy alto riesgo isquémico o de alto riesgo isquémico, pero que no tienen un riesgo alto de sangrado. La siguiente diapositiva. Los fármacos que podemos utilizar, y todos ellos están basados en resultados de ensayos clínicos, como segundo antiagregante son estos que aparecen en esta diapositiva, que son el rivaroxaban, el clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Rivaroxaban sabéis que es un fármaco anticoagulante, pero en este caso se utiliza una dosis muy bajita, como demostró en el estudio COMPAS, un beneficio de eventos cardiovasculares a costa de un aumento del riesgo de sangrado, como ocurre también con el resto de los antiagregantes. De todos estos fármacos, probablemente el que tenga una mayor evidencia en el tratamiento combinado con la aspirina en pacientes estables sea el ticagrelor, por diversos estudios que se han llevado a cabo. La siguiente diapositiva, por favor, y que luego comentaremos. Como he dicho antes, cuando nosotros nos planteamos en un paciente el añadir un segundo antiagregante, vamos a poner en la balanza dos cosas: el riesgo hemorrágico de este paciente y el riesgo isquémico. Se han publicado muchas tablas, una de ellas es esta, que es de las últimas guías de síndrome coronario agudo, pero que podríamos hacerlo extensivo a la cardiopatía isquémica crónica, donde se habla de factores mayores, factores menores que aumentarían el riesgo de sangrado del paciente. Siguiente diapositiva. Hay otras tablas como estas, donde valoramos una serie de elementos para conocer cuál es el riesgo isquémico del paciente y, por desgracia, lo que ocurre es que muchas veces se solapan. Es decir, algunos de esos factores que aparecen como clasificadores de alto riesgo isquémico, a su vez se repiten en las tablas de riesgo hemorrágico. Es decir, no es infrecuente que cuando estamos delante de un paciente y queremos valorar añadir un segundo tratamiento antitrombótico, pues vemos que la balanza está más o menos equilibrada entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Pero hay una serie de tablas, como es el DAP y como es el PRECIS, que es una tabla que se puede utilizar, que está en el Internet, donde metemos una serie de valores y a nosotros nos da una puntuación que nos sirve para clasificar, y además es muy reproducible, al paciente el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico. Y en función de esos valores nosotros podemos decidir si ese paciente es un buen candidato a mantener un tratamiento crónico con doble antiagregación o, por el contrario, es un paciente en el que debemos no solo no prolongar la doble antiagregación, sino incluso acortarla, como por ejemplo después de un síndrome coronario agudo, en lugar de mantenerle durante 12 meses al paciente con doble antiagregación, en algunos casos de alto riesgo de sangrado y un riesgo isquémico bajo o moderado, podríamos acortar el tratamiento con la doble terapia. Siguiente diapositiva. Este es uno de los estudios que me refería antes hablando del ticagrelor, que se han hecho en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, pacientes en los que lo que se hacía era valorar el tratamiento con ticagrelor frente al tratamiento con aspirina. Lo que se vio en estos casos es que la adición de ticagrelor, es decir, la doble terapia con ticagrelor ya en pacientes crónicos, reducía los eventos cardiovasculares, como vemos en esta diapositiva. La siguiente, por favor. Sin embargo, esa doble antiagregación, como es lógico, conllevaba un aumento global del riesgo de sangrado. En un subanálisis que se hizo de este estudio en aquellos pacientes que habían sido sometidos a revascularización,
angioplastia, parece que el beneficio clínico neto, incluyendo el beneficio isquémico frente al riesgo hemorrágico, era favorable a la doble antiagregación en este subgrupo, probablemente de pacientes de un poquito más riesgo isquémico. Siguiente diapositiva. El estudio Twilight iba un poco en sentido contrario, no tanto prolongar la doble antiagregación, sino en pacientes a los que se les había realizado intervencionismo coronario percutáneo, tratarlos durante 3 meses con doble antiagregación y luego un grupo mantenerles la doble antiagregación y a otro grupo se les seguía con ticagrelor. Lo que demostró este estudio, como vemos en la diapositiva de arriba, es que el tratamiento con un solo antiagregante más potente, como es el caso del ticagrelor, iba asociado a una reducción del riesgo de sangrado y, sin embargo, como vemos en la parte de abajo de la diapositiva, el riesgo de eventos isquémicos era similar. Este estudio iría un poco a favor de que aquellos pacientes en los que nosotros tenemos quizá un mayor riesgo de sangrado podamos acortar el tiempo de doble antiagregación y ahí ya podría quedar la duda de si a costa de mantener un antiagregante menos potente como es la aspirina o un antiagregante un poco más potente como es en el caso de este estudio como es el ticagrelor. Siguiente diapositiva. Pero, sin embargo, como vemos como ocurre habitualmente en algunos ensayos clínicos, no siempre los resultados son iguales cuando hacemos estudios más o menos similares. El estudio Global Leaders es un estudio parecido al estudio que he comentado antes, con pequeñas diferencias. Lo que se hizo en este caso, en pacientes sometidos a revascularización percutánea, ya sea pacientes estables o pacientes después de un síndrome coronario agudo, se les aleatorizó a un mes solo de doble terapia y luego un grupo seguía con la doble terapia y otro grupo seguía con ticagrelor, pero no durante 12 meses, sino durante 24 meses. Como vemos aquí, al contrario de lo que ocurría en el estudio Twilight, no hubo diferencias significativas en los dos grupos en ninguno de los aspectos, ni en mortalidad global, como evento fundamental, ni tampoco en el riesgo de sangrado. Es decir, no siempre los ensayos clínicos son concordantes, hechos en poblaciones más o menos similares. Siguiente diapositiva. Otro grupo de pacientes complejos y en los que tenemos ya bastante información, que también ha cambiado la práctica clínica, son los pacientes que necesitan anticoagulación por cualquier motivo, en este caso fibrilación auricular, pero podría ser también un paciente con una prótesis mecánica que tiene que estar anticoagulado y que sufren un acontecimiento coronario por el que tienen que ser sometidos habitualmente a un intervencionismo coronario y posteriormente tienen que mantener un tratamiento antiagregante además del tratamiento anticoagulante. Hasta la aparición de los estudios con los nuevos anticoagulantes, el estándar de tratamiento en estos casos era la triple terapia con aspirina, con un segundo antiagregante que generalmente era siempre el clopidogrel y con el sintrón, con el acenocumarol. ¿Qué ocurre? Que la evidencia con esta triple terapia basada en resultados de ensayos clínicos era muy pobre, eran solo estudios observacionales y lo que sí veíamos es que el riesgo de sangrado se multiplicaba enormemente en estos pacientes. Los últimos estudios, siguiente diapositiva, esta diapositiva está sacada de un metaanálisis de los grandes estudios que se han hecho, bien con sintrón, con doble terapia, clopidogrel y sintrón comparado con la triple terapia con sintrón, que es el estudio BOEST, y los estudios que se han hecho con los 4 anticoagulantes de acción directa, de los que disponemos hoy en día en el mercado, en los que básicamente se ha comparado una estrategia de doble terapia con el anticoagulante, generalmente de acción directa, aunque también alguno con el sintrón, y un antiagregante, que en la mayoría de los casos ha sido clopidogrel, frente al estándar considerado de la triple terapia con aspirina, clopidogrel y sintrón. Todos los estudios han tenido resultados similares, pero en este metaanálisis, que se basa en más de 11.000 pacientes, lo que se concluye finalmente es que esta estrategia de doble terapia, preferencialmente con un nuevo anticoagulante y clopidogrel frente a la triple terapia, se asocia claramente a una reducción del riesgo de sangrado y parece, digo parece porque los objetivos en este estudio, ninguno de los endpoint primarios era un endpoint de eficacia desde el punto de vista de los eventos cardiovasculares, pero sí eran endpoints secundarios exploratorios y en ninguno de ellos se vio que la doble terapia se asociara con un aumento claro de los eventos cardiovasculares isquémicos. Siguiente diapositiva. Esta es lo que comentaba antes de la colchicina. La colchicina es un fármaco que sabéis que utilizamos en el tratamiento habitualmente de pacientes con gota. Desde hace tiempo se viene hablando del mecanismo inflamatorio de la cardiopatía isquémica y ya hay algún estudio hecho con un anticuerpo monoclonal
en el que parece que había beneficios desde el punto de vista de eventos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Este estudio, que se llevó a cabo en pacientes con síndromes coronarios crónicos o cardiopatía isquémica estable, lo que demostró es que la colchicina a dosis bajas, añadida al tratamiento estándar en pacientes estables, demostró una reducción de los eventos cardiovasculares. Esto se ha visto también en otro estudio, realizado también con un número importante de pacientes en el contexto de síndrome coronario agudo. Y esto abre una nueva vía al tratamiento antiinflamatorio, aunque con unos antiinflamatorios un poco especiales en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Esto todavía no no lo realizamos en la práctica diaria porque estos estudios se han publicado, este en concreto, en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, pero es muy probable que se acaben incorporando también porque los resultados que hemos obtenido hasta ahora son bastante concordantes en los distintos estudios. Siguiente diapositiva. Con respecto al tratamiento hipolipemiante, las últimas guías lo que incorporan básicamente es, en primer lugar, añadir ezetimibe de forma ya estandarizada a aquellos pacientes en los que no llegamos a los objetivos de control de LDL, que son objetivos cada vez más estrictos. Sabéis que en las últimas guías los niveles de LDL se han bajado de 70 miligramos por decilitro en pacientes en prevención secundaria a 55, incluso en algunos pacientes por debajo de 40 miligramos por decilitro. Claro, alcanzar esa cifra simplemente con el uso de estatinas, incluso con estatinas potentes, es muy complicado. Las guías ya contemplan añadir, incluso de entrada, una combinación con ezetimibe y en aquellos pacientes en los que vemos claro que no vamos a llegar, porque partimos de cifras de LDL muy elevadas, a esos objetivos que marcan las guías, se contempla también el utilizar los inhibidores del PCSK9. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se resume un poco las enseñanzas de los estudios que se han realizado con los anticuerpos inhibidores del PCSK9. Sabéis que hay dos fármacos, que son el evolocumab y el alirocumab, que son los que han llegado al mercado. El bococizumab se quedó en puertas por un problema, parece ser, de posible reacción alérgica y de pérdida de eficacia del fármaco, pero globalmente lo que sabemos es que son fármacos que reducen mucho los niveles de colesterol, añadido al tratamiento estándar con estatinas y en un porcentaje significativo también con ezetimibe, lo llegan a reducir incluso hasta un 40 a un 60% con respecto al basal, y la reducción de eventos clínicos es significativa, aunque probablemente más baja de lo que esperaríamos. En los dos grandes estudios pivotales de estos fármacos, la reducción de eventos fue alrededor del 15%, que para esa reducción tan grande de los niveles de LDL quizá parece un poco pobre, pero tenemos que tener en cuenta que partimos ya de pacientes muy bien tratados, en los que ya es muy difícil encontrar algún beneficio clínico, y sin embargo estos estudios lo demostraron. Y probablemente a medida que vaya pasando el tiempo y los vayamos utilizando durante periodos de tiempo más prolongados de lo que se ha analizado en los ensayos clínicos, es probable que encontremos beneficios mayores que los que se vieron en los propios estudios pivotales. La diapositiva siguiente, por favor. No quería pasar sin contar algo sobre el estudio de isquemia, que probablemente sea uno de los estudios más importantes que se han publicado en los últimos años, aunque el resultado haya sido un poco, no digo decepcionante, porque es lo que pasa a veces en estos estudios, pero bueno, algo que quizá ya intuíamos por el resultado del CURAS. El estudio de isquemia, básicamente lo que quería valorar es si pacientes estables que tenían isquemia moderada o severa demostrada en pruebas de provocación de isquemia, si nosotros lo revascularizábamos, ya sea percutánea o quirúrgicamente, iban a ir mejor que si simplemente les aplicábamos un tratamiento médico. Este estudio, para aleatorizar al paciente, requería no solo demostrar isquemia, sino hacer un TAC coronario y descartar, primero comprobar que había efectivamente enfermedad coronaria que pudiera ser revascularizable y, segundo lugar, descartar enfermedad de tronco. A los pacientes con enfermedad de tronco no se les incluía en el estudio. Siguiente diapositiva. Estos fueron los criterios de inclusión. Quizá vamos a ver sobre todo los criterios de exclusión, que es aquellos en los que no aplicaría este estudio. Como veis aquí, pacientes en clase funcional avanzada, pacientes con disfunción ventricular severa, ahí no aplicamos el estudio, pacientes con angina intratable médicamente, que irían directamente, si es posible, a la revascularización, síndrome coronario agudo reciente, pacientes con insuficiencia renal crónica severa, y ahí tenéis los criterios de inclusión. A lo largo del estudio se hizo un cambio del objetivo primario. El objetivo primario es un objetivo de mortalidad y de infarto, un objetivo ambicioso, pero cuanto más ambicioso es el objetivo primario, mayor número de pacientes necesitamos incluir en el estudio. Con lo cual, al final, el objetivo primario se relajó
incluyendo algunos otros endpoints que pudieron permitir disminuir un poco el tamaño muestral para llegar a conclusiones en el estudio. Y por otro lado, se cambiaron también los criterios de elegibilidad de isquemia, que esto es algo que también se ha criticado en el estudio, incluyendo la prueba de esfuerzo, que como veis, y ha comentado antes José Luis, es una de las pruebas que se ha casi retirado en la valoración del paciente con cardiopatía isquémica crónica. Siguiente diapositiva. El endpoint primario inicial era mortalidad cardiovascular e infarto de miocardio, y todo lo que viene después se añadió en una modificación que se hizo del protocolo. Siguiente diapositiva. Como veis aquí, simplemente reflejar que en el grupo que fue asignado a cateterismo e intervencionismo coronario, el intervencionismo se realizó en un 80% de los pacientes, la inmensa mayoría fueron pacientes que se realizó el intervencionismo percutáneo y un porcentaje menor cirugía de revascularización. Pero como veis aquí, y es algo que siempre ocurre en los estudios de isquemia, el grupo asignado inicialmente a tratamiento médico también hubo un porcentaje superior al 20% de pacientes que acabaron siendo revascularizados. Es decir, siempre hay un porcentaje de entrecruzamientos que hace que al hacer el análisis del estudio por intención de tratar, pues siempre sea difícil saber exactamente qué es lo que estamos analizando, ya que estamos mezclando pacientes de un grupo con los de otro. Siguiente diapositiva. Este fue el resultado del estudio. El resultado del estudio lo que viene a decir es que en el endpoint primario no hubo diferencias significativas, aunque como veis aquí, a partir del tercer año, parece que hay una tendencia a separarse las curvas a favor del grupo asignado a intervencionismo, pero realmente desde el punto de vista estadístico, a 5 años de seguimiento, no se encontraron diferencias significativas ni en el endpoint primario, en la siguiente diapositiva, ni en un endpoint que se llamó mayor secundario, que fue realmente el que era el endpoint primario. Lo que sí se encontró es que aquellos pacientes a los que se hizo revascularización percutánea o quirúrgica mejoraron los síntomas de angina. Como veis aquí, en los pacientes que tenían angina frecuente, angina diaria o semanal, el 50% que fueron revascularizados estaban libres de angina, frente a un 20% que fueron asignados al tratamiento médico óptimo. Siguiente diapositiva. El mensaje, por lo tanto, de este estudio podría ser que quizá aquellos pacientes que no tienen angina limitante, que tienen isquemia inducible, que no tienen disfunción ventricular y que no tienen enfermedad de tronco, probablemente un tratamiento médico óptimo sea una estrategia perfectamente válida y una estrategia segura. Y podríamos posponer la realización de una coronariografía sin tener tanto miedo a pensar que puede haber una lesión severa siempre y cuando hagamos un TAC, porque es lo que se hacía en este estudio, que es lo que nos permite excluir la enfermedad de tronco. En los pacientes que están sintomáticos parece haber un cierto beneficio con el manejo invasivo y quizá también a largo plazo en infarto de miocardio no mortal. Y la estrategia invasiva se asocia a un mejor control de los síntomas y probablemente a una mejor calidad de vida de los pacientes. Siguiente diapositiva. Dos palabras de la revascularización del tronco. Sabéis que la enfermedad significativa de tronco hace años era una indicación prácticamente absoluta para cirugía y solo se planteaba el intervencionismo coronario en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. Los últimos ensayos clínicos que se han hecho en pacientes con enfermedad de tronco que no tuvieran un score de syntax muy alto, o sea, una complejidad de la lesión muy alta que permitiera el abordaje percutáneo, lo que habían demostrado es que la estrategia percutánea podía ser igualmente eficaz que la estrategia quirúrgica. Hace poco, el año pasado, se publicaron los resultados a 5 años de uno de los estudios más importantes, que fue el estudio Excel. Como veis aquí, en el endpoint primario de muerte, infarto de miocardio o ictus, no hubo diferencias significativas en los dos grupos y, sin embargo, cuando añadíamos a ese endpoint la necesidad de revascularización, el grupo de cirugía salía claramente beneficiado. Siguiente diapositiva. Bueno, creo que había otra diapositiva igual, es igual. Quedaos con la idea de que aquellos pacientes que tienen enfermedad de tronco, que no es una enfermedad de tronco inviable para el tratamiento percutáneo por las características de la lesión, el tratamiento percutáneo puede ser una alternativa tan buena como la cirugía, excepto en la necesidad de mayor revascularización en el futuro. Dos palabras sobre las oclusiones crónicas.
Sabemos que hay pacientes que cuando tienen angina de pecho, que no va bien con el tratamiento médico, les hacemos una coronariografía, no es infrecuente encontrarnos que al menos alguna de las lesiones son oclusiones crónicas de una arteria y nos encontramos con el dilema de si merece la pena, porque el hemodinamista siempre es más echado para adelante, abrir la arteria o realmente esto no sirve para nada. Esta diapositiva está sacada de uno de los estudios publicados el año pasado, probablemente uno de los estudios con mayor número de pacientes incluidos, 800 y pico, 400 en cada brazo, aunque el objetivo inicial eran 1.200 pacientes, pero no se consiguió llegar a ese tamaño muestral, en los que se pretendía ver si la aleatorización inicial a la apertura de la oclusión crónica frente al tratamiento médico y apertura únicamente de aquellas lesiones que no eran oclusiones crónicas, en los dos grupos, tenía algún beneficio. Como vemos aquí en el endpoint primario no se encontró ningún beneficio significativo en el grupo asignado a apertura habitual u obligatoria de la oclusión crónica. Siguiente diapositiva. Este estudio está un poco en la línea de los 3 grandes estudios que se han hecho tanto en Europa como en Estados Unidos, en Europa y en Canadá y también en Rusia, que han mostrado resultados similares con respecto al tratamiento de las oclusiones crónicas. Lo único en lo que coinciden los dos últimos estudios es quizá que puede haber un cierto beneficio en la mejoría de la calidad de vida. Quizá pacientes con angina intratable, en los que no encontramos ninguna otra lesión más que una oclusión crónica, si es factible abrir esa oclusión, quizá merecería la pena intentarlo para mejorar la sintomatología del paciente, pero no como estrategia estandarizada. Siguiente diapositiva. Con respecto a la diabetes, simplemente mencionar los nuevos fármacos que en los últimos años han servido para que los cardiólogos nos tuviéramos que estudiar un poquito más la diabetes, porque son fármacos de los pocos, por no decir los únicos, dentro del arsenal terapéutico que tenemos para la diabetes que han demostrado reducción de eventos cardiovasculares. En el caso de los glucosúricos, parece, el grupo de la izquierda, parece que el beneficio es sobre todo para reducir problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de retención de líquidos, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mientras que los fármacos, los ARGLP1, parece que sirven o tendrían una mayor eficacia en la reducción de eventos isquémicos. En cualquiera de los casos, hoy en día las guías recomiendan que los pacientes con diabetes y con síndrome coronario crónico, estos fármacos, ya sean los glucosúricos, con sus indicaciones y contraindicaciones, o bien en aquellos pacientes con sobrepeso, los GLP-1, estos fármacos deberían estar entre las primeras opciones de tratamiento junto con la metformina en estos pacientes. Siguiente diapositiva. Ya con esto termino. A la hora de abordar a un paciente con cardiopatía isquémica crónica o con un síndrome coronario crónico, lo habitual en estos pacientes es hacer una revisión anual, que puede hacerla perfectamente el médico de atención primaria, si se trata de un paciente estable. ¿Y cuál es el objetivo de esa revisión anual? Pues el objetivo de esa revisión anual es fundamentalmente hacer una estratificación de riesgo de ese paciente. Es decir, por distintos métodos, que puede ser simplemente por el interrogatorio del paciente, si el paciente tiene angina, si no tiene angina, valorar si el paciente tiene adecuadamente controlados los factores de riesgo cardiovascular, valorar si el paciente ha tenido algún evento nuevo en los últimos años de seguimiento, es decir, con una serie de parámetros clínicos, analíticos y en algunos casos con alguna prueba funcional, vamos a estratificar ese riesgo del paciente en pacientes de bajo riesgo, en cuyo caso podemos seguir haciendo un seguimiento anual, en pacientes de riesgo medio o de riesgo alto, en cuyo caso tendremos que actuar para reducir el riesgo. Ya puede ser a través de una estrategia de revascularización, si las pruebas que le hemos hecho a esos pacientes, suponiendo, por ejemplo, que son pacientes que tienen una alta carga isquémica y pacientes en los que demostramos una isquemia severa, con todas las limitaciones que tiene y que hemos visto en el estudio de isquemia, pero en esos casos, sobre todo si el paciente está asintomático, sería razonable plantear una estrategia de revascularización o bien abordar aquellos factores de riesgo que no tenemos adecuadamente controlados. Y si con esto termino y nada, quería simplemente agradecer vuestra atención y damos paso a David por si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes por las excelentes presentaciones. Sí hemos recibido alguna pregunta y algún comentario. Un compañero de atención primaria nos hace un comentario que seguramente todos estaremos de acuerdo, que es pues que
debemos coordinar una acción conjunta para exigir como cuerpo profesional una mayor inversión en sanidad como sector estratégico. Yo creo que esto es un comentario inapelable y seguramente estamos todos de acuerdo, ¿no? En base también a lo que hemos visto en las charlas. Y ya entrando en preguntas concretas, la doctora Viscotti del Hospital Central de la Defensa nos hace una pregunta acerca de la utilidad del TAC como, como técnica diagnóstica para el estudio de la cardiopatía isquémica. Nos recuerda el estudio Scott Hart, en el cual pues, parece que una estrategia de TAC podía reducir discretamente los infartos no fatales respecto a una estrategia de ergometría, pero nos pregunta si a nuestro juicio pues la radiación no puede ser una limitación a la hora de emplear esto en personas con una probabilidad de pretest baja intermedia. José Luis, no sé si nos puedes dar alguna información acerca de la radiación, ahora que el TAC pues parece la prueba no invasiva que está más de moda. Un poco. Yo creo que hoy si en día ya el tema de la radiación está prácticamente superado. Las nuevas tecnologías han disminuido la dosis de radiación de una manera enorme y la gran aplicación del TAC hace que sea una técnica de elección. Si tenemos disponibilidad del TAC en estos momentos, yo creo que es la herramienta de elección. Yo creo que la radiación ya pasa a un segundo lugar, aunque sí, obviamente es un elemento disuasorio, pero ya no es como hace años. La dosis de radiación que se utiliza es muy baja. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Un poco por ir alternativamente, bueno, a mí me gustaría, este es un programa que está muy dirigido a residentes, a atención primaria, y yo creo que sí que hay aspectos importantes en cuanto al tratamiento que tienen que tener claro. Yo creo que hay que transmitir o nos corresponde transmitir el mensaje de que el paciente que recibe doble terapia o anticoagulación más antiagregación, aunque sea un solo antiagregante, ya es un paciente de alto riesgo de sangrado y que per se pues es un paciente candidato a un anticoagulante directo. De hecho, hasta donde sé, me consta que en la comunidad la consejería pues se estaba planteando incluir el estar antiagregado como uno de los criterios ya para autorización directa antes de que viniese la pandemia y demás, ¿no? Esto es un comentario más que una pregunta. Javier, en relación también al tema del tratamiento combinado, en vuestro medio, ¿qué estáis haciendo? ¿Dejáis la aspirina unos días? Un poco así, sé que no se puede generalizar, pero un poco así, por si nos puedes dar unas pautas así rápidas. Sí, todos los estudios, además entra dentro de las recomendaciones que hacen las guías de la Sociedad Europea, pero todos los estudios durante el ingreso hospitalario, en los días periprocedimiento, ahí es variable, en algunos eran durante 7 días, otros llegaban hasta 14 días, pero ese es un momento en el que el paciente está recibiendo doble antiagregación. En estos casos la mayoría de las veces va a ser con aspirina y con clopidogrel, porque va a ser casi siempre el antiagregante que vamos a utilizar asociado al anticoagulante de acción directa, que es el que solemos preferir, pero siempre hay un periodo que suele ser al menos durante el ingreso hospitalario, que nosotros algunas veces prolongamos incluso hasta un mes en pacientes que consideramos de muy alto riesgo. Imaginaos un paciente que se le pone un stent en el tronco o que es un paciente que se le pone un stent en una lesión bifurcada compleja y que no tiene un alto riesgo de sangrado. Nosotros ahí primamos el riesgo de trombosis del stent, el riesgo que conllevaría una trombosis del stent, y quizá en esos pacientes les podemos mantener con triple terapia, con aspirina, clopidogrel y casi siempre un anticoagulante de acción directa, al menos un mes. Casi siempre a partir del mes, si el paciente está estable, sustituiríamos ya, eliminaríamos la aspirina y continuaríamos el tratamiento con clopidogrel y con el anticoagulante de acción directa. De forma estándar, en un paciente que no sea de altísimo riesgo isquémico o que no nos dé tanto miedo el tema de la trombosis del stent, podríamos decir que durante el ingreso hospitalario estarían con triple terapia, con el anticoagulante de acción directa o enoxaparina o alguna heparina si todavía no hemos iniciado el anticoagulante de acción directa y con la doble antiagregación. Y al alta hospitalaria el paciente seguiría ya con el clopidogrel asociado al anticoagulante de acción directa. Algo entre vosotros.
que aquí estoy yo aquí en medio en la pantalla, pero podéis... Bueno, luego respecto al tema de la revascularización, que tampoco creo que la isquemia, con todo lo costoso que ha sido, nos vaya a sacar de dudas, ¿verdad? Ni creo que haya No. sido tampoco la piedra filosofal. Yo quería incidir en una cosa, y es que tanto el Courage, que ya tiene unos años, es con el que me formé yo de residente, como el isquemia ahora, ambos dos hay algo que es un matiz que a veces se nos pasa un poco por alto, y es que en ambos se hace un estudio de la anatomía coronaria, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que trasladarlo a la práctica, y yo creo que hoy en día pues no es muy actual, digamos, tener a un paciente diagnosticado de cardiopatía isquémica durante mucho tiempo sin haberle visto de una u otra manera la anatomía coronaria, que a veces Claro, es que se nos olvida. Sí. Es que yo creo que hay una de las cosas que yo he sido siempre un defensor cuando se habla de realizar, por ejemplo, en síndrome coronario agudo, si hay que hacer la coronariografía rápido o no, que a veces los hemodinamistas, bueno, pues esperamos 2 días, 3 días, en general por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias, porque estamos en el suelo, como muy bien decía antes José Luis. No hay que olvidarse que uno de los factores pronósticos más importantes de un paciente con cardiopatía isquémica es precisamente conocer la anatomía coronaria. Es decir, un paciente puede tener una angina muy severa y tener una lesión en una rama diagonal, que desde el punto de vista pronóstico, evidentemente no es lo mismo a que tenga una lesión del tronco distal, ¿no? Y eso, la única manera de saberlo muchas veces es a través de la coronariografía. Coronariografía hecha a través percutánea, es decir, cateterismo, o coronariografía hecha a través del TAC, es decir, una imagen de la anatomía coronaria, que eso es lo que hizo realmente la isquemia, como bien dices tú, es decir, se hizo un estudio funcional, pero después del estudio funcional hacemos un estudio anatómico. Y realmente lo que estamos haciendo es lo que comentaba José Luis, estamos haciendo una técnica híbrida, estamos haciendo una valoración funcional y estamos haciendo una valoración anatómica. Y con esos dos elementos ya tenemos probablemente herramientas para tomar una decisión sobre si es un paciente en el que debemos ir a revascularizar o no, sabiendo que, como dice la isquemia, pues tampoco hay una evidencia aplastante de que la revascularización sea mejor que el tratamiento médico óptimo, al menos inicialmente, como estrategia inicial. Las guías, eso, insisten en que es necesario tener el conocimiento de las dos cosas. O sea, si tú quieres manejar bien la enfermedad coronaria, tienes que tener anatomía y funcionalidad. Si no, estás teniendo una visión muy parcial del tema. O sea, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tener una técnica híbrida que te lo dé en el mismo momento, te dé anatomía y función. ¿Podemos alcanzarlo con el TAC? El TAC lo va a poder hacer en las lesiones no complejas. El TAC te va a poder hacer ver la anatomía, y con la reserva facial de flujo lo mismo que una invasiva, lo vas a tener, o si no una híbrida PEC-TAC. ¿A eso deberíamos llegar? Sí, pero estamos lejos, estamos muy lejos. Mientras tanto, tienes que tener una valoración anatómica que yo creo que hoy en día, inicialmente, salvo que te lo pida el enfermo, tiene que ser un TAC, y en función del resultado del TAC, si tienes lesiones intermedias, tienes que tener, o intermedias o significativas, tienes que tener una valoración funcional para completar el estudio. Estoy totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que el titular de esta parte del debate, en la cual estamos bastante de acuerdo, tanto el cardiólogo dedicado a la imagen como el cardiólogo más clínico, como un cardiólogo más intervencionista, es hay que conocer la anatomía, ¿no? Luego podemos entrar a debatir, pero yo creo que eso es algo que ya hemos superado respecto a hace unos años, ¿no? Quería haceros una pregunta, lo que pasa es que me va a entrar otra pregunta que es muy actual, la verdad, y que se ha tocado en la charla de Javier, y que es que no sabemos ni siquiera nosotros la respuesta. Disculparme que mire de lado, pero es para ir recibiendo las preguntas que me mandan. Y la pregunta nos la envía un médico de cabecera de campo de Criptana, es una pregunta muy procedente, y es: ¿se debería introducir desde ya la colchicina como tratamiento habitual en el síndrome coronario crónico? Es difícil responder a esa pregunta. Hombre, yo creo, el problema de las guías es que las guías de síndrome coronario crónico son del año pasado y ya se han quedado anticuadas. Es decir, cada vez que hay un congreso importante, ya sea el americano, ya sea el europeo, surgen novedades, y las novedades son las que hacen cambiar las guías. Por ejemplo, con respecto a la triple terapia, las últimas guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST ya han establecido como indicación de clase 1A
la doble terapia con un antiagregante y con un anticoagulante de acción directa, cuando las guías pasadas no era ese nivel de indicación, estaba a nivel 2A. Es decir, es muy probable que en las próximas guías los dos grandes estudios, porque han sido estudios muy importantes estos dos que se han presentado, y además en dos contextos diferentes, uno en síndrome coronario agudo y el otro en pacientes en síndromes coronarios crónicos, y los dos han tenido resultados muy similares. Solo ha habido una cosa que ha levantado un poco la liebre de la sospecha, y ha sido que en los dos estudios, aunque no ha sido significativo, ha habido un aumento de la mortalidad global en el grupo tratado con colchicina. Repito, no ha sido significativa. Sin embargo, hay un estudio australiano que se hizo en 800 y pico pacientes, mucho menor el tamaño muestral que en estos dos grandes estudios, en los que concluye, va en ese sentido, y dice que hay una mayor mortalidad en el grupo de la colchicina que en el grupo, y además este no encuentra diferencias con respecto a los eventos cardiovasculares. Repito, es un estudio más pequeño, pero no deja de ser un estudio que levanta un poco la duda. Es decir, si nos basamos en cómo se construyen las guías, estamos hablando de dos ensayos clínicos randomizados que probablemente podrían dar lugar a una indicación de clase 2, no sé si 2A o 2B, probablemente 2A, en la posibilidad de utilizar la colchicina en pacientes en los que, por la circunstancia que sea, consideras que el tratamiento, con esa última diapositiva que he puesto, consideras que sigue habiendo un riesgo importante, que ya tienes un tratamiento estándar optimizado y que a lo mejor quieres mejorar su pronóstico, y es probable que con eso abordáramos la parte del componente inflamatorio de la cardiopatía isquémica. Pero yo creo que hoy por hoy no podemos dar ese mensaje de que empecemos a tratar con colchicina a los pacientes, porque no es. Yo creo que falta todavía un poquito más de información. Totalmente de acuerdo. Decir que no, ningún medicamento está exento de riesgo, y el perfil de pacientes que tenemos nosotros pues son pacientes de particularmente alto riesgo, ¿no? O sea, pacientes con muchas comorbilidades renales, que pueden hacer una diarrea. Creo que en algún estudio incluso tenían algún episodio más de neumonía con la colchicina. Yo creo que yo me atrevería a utilizarla en el paciente polivascular, multiinfarto, el paciente que ya ha tenido varios eventos, como decía Javier, ¿no? Y que además ves pues que no le puedes tampoco ajustar mucho más los lípidos. Por supuesto, si tiene gota, pues probablemente también te puedes animar, ¿no? Pero quizá tenemos que aprender un poco más, ¿no? Esto es lo que hablamos de la medicina personalizada, ¿no? O sea, tenemos nuestro ABCD y ahora ya tenemos otra serie de medicamentos que quizá tanto los nuevos antidiabéticos como los anticuerpos monoclonales, como la colchicina o las inmunoterapias, que tenemos que hacerle a cada paciente su traje a medida, ¿no? Pues yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta o comentario. Me consta que el doctor Ortega ha tenido la grandísima cortesía de hacer algún cambio en su agenda para poder estar, porque le había surgido una cosa de última hora. Así que yo creo que con esto podemos ir. Estoy mirando que no tenemos más preguntas. Agradecer una vez más vuestra asistencia, vuestras excelentes presentaciones. Yo creo que hemos dado una visión bastante global del manejo de la cardiopatía isquémica actual. Agradecer nuevamente a los asistentes y a nuestros aliados. Desear que estéis todos bien, que continuéis con salud y nada, que sigáis el programa formativo de los apuntes clínicos. Sabéis que para aquellos médicos que conecten en todas las sesiones, pues habrá un premio de nuestro manual de urgencias cardiovasculares al final del programa, y sin más, pues despedir la sesión y que paséis muy feliz tarde de jueves. Gracias. Muchas gracias, David. Hasta luego.